Me encontré en una situación que nunca esperé. Mientras estaba ahí, el peso de la noticia me abrumó. Estoy esperando el bebé de Charles, declaré, con la voz firme a pesar del torbellino de emociones que rugía dentro de mí. Las palabras flotaron en el aire, una confesión que lo cambió todo. Denise, eso es imposible, exclamó Julie, con incredulidad escrita en su rostro. Tú eres la culpable de esto. Estabas demasiado ocupada cuidando a tu mamá, dejando a Charles solo. No tienes a nadie más a quien culpar que a ti misma. Su tono era implacable, afilado como un cuchillo. Pero me negué a dejar que sus palabras me alteraran. Su comentario sobre no querer volver, lo acepté, honestamente. Estaría feliz de alejarme, respondí, mi calma sorprendiendo tanto a Charles como a Julie. Denise, ¿cómo puedes decir eso? ¿No estás molesta porque fui infiel? La confusión de Charles era palpable. Para ser honesta, al principio me quedé en shock, pero enojo, esa sensación no tiene cabida aquí. He trazado un nuevo rumbo para mí. Mis palabras eran suaves, pero resonaban con la fuerza de mi determinación. Pocos sabían ellos que estaba lista para dejar la vida que había construido con Charles, un hombre en quien ya no podía confiar. Soy Denise, tengo 39 años, equilibrando mi papel como ama de casa con una carrera en la construcción. Mi camino aquí no ha sido simple. De niña, Julie y yo éramos inseparables. Nuestras travesuras definían nuestros años escolares. Sin embargo, a medida que crecíamos, nuestras vidas tomaron direcciones marcadamente diferentes. Mi desprecio juvenil por la academia se transformó en mis 20, cuando me sumergí en mi trabajo, obteniendo calificaciones que impulsaron mi carrera. En contraste, Julie abrazó un estilo de vida despreocupado durante sus 20 y 30 años, encarnando la filosofía de vivir la vida al máximo. Ahora, pasados los 35, ambas estábamos solteras pero viviendo realidades muy diferentes. Criada por una madre soltera, mi anhelo de matrimonio y un futuro estable era fuerte, mientras que mi círculo profesional ofrecía pocas perspectivas, mayormente hombres casados. Por impulso, le pregunté a mi jefe si conocía a algún soltero elegible. Fue entonces cuando conocí a Charles, 3 años mayor que yo y el heredero del negocio de construcción de sus padres. Era serio y digno, al igual que yo, demasiado absorto en el trabajo para contemplar el matrimonio. Conectamos, compartiendo intereses que nos acercaron, y finalmente decidimos casarnos. Compartí emocionada mi compromiso con Julie, quien celebró genuinamente mi felicidad, incluso en su propio estado de soltería. Hicimos planes para que asistiera a la boda, y yo estaba emocionada. Sin embargo, la emoción de visitar la casa de la infancia de Charles, ahora vacía desde que sus padres habían fallecido, fue de corta duración. La casa estaba aislada al pie de una montaña, y Charles insistió en recogerme, alegando que era difícil de encontrar. Mientras conducíamos, la anticipación se mezclaba con la aprensión sobre lo que me esperaba. Charles parecía inquieto, mencionando el entorno rural de su hogar a medida que nos acercábamos. Es bastante apartado, así que puede sorprenderte, dijo Charles, casi a modo de disculpa. Lo tranquilicé rápidamente. Oh, me encanta la tranquilidad del campo mucho más que el bullicio de la ciudad. Estoy realmente ansiosa por ello. Intenté aligerar el ambiente, pero Charles respondió con un murmullo no comprometido, como si temiera que estuviera elevando demasiado mis expectativas. Aún así, la idea de visitar el hogar del hombre que amaba me llenaba de emoción. Nuestro viaje duró más de 1 hora, llevándonos a un condado vecino y más adentro de un denso bosque de bambú que no se parecía en nada al tranquilo campo que había imaginado. Finalmente, llegamos a un lugar que parecía más desierto que acogedor. Hemos llegado, esta es mi casa, anunció Charles, estacionando en lo que parecía un garaje en ruinas más que una entrada. Ante nosotros se erguía una casa que parecía resonar historias de un siglo pasado. Sí, aquí es donde vivo. Es bastante vieja pero sólidamente construida, explicó Charles, observando mi reacción atónita mientras contemplaba la extensa propiedad y su pintoresca estructura de madera de un solo piso. Asumí ingenuamente que encontraríamos un lugar nuevo juntos después de nuestra boda, pero sus siguientes palabras me sorprendieron. Entra, esta será nuestra casa, así que hazte cómoda, dijo, sugiriendo una permanencia que no había anticipado. ¿Vamos a vivir aquí después de casarnos?, pregunté, apenas ocultando mi asombro. La casa no solo era antigua, sino que también estaba a una distancia significativa de mi trabajo. Charles sugirió casualmente que podría renunciar, alegando que su ingreso nos sostendría a ambos. Esta revelación me tomó desprevenida. Aunque habíamos hablado de nuestras carreras antes, nunca había indicado que esperaba que renunciara después del matrimonio. Pero amo mi trabajo. ¿Por qué asumes que renunciaría sin discutirlo primero?, cuestioné.
desconcertada. Su respuesta reveló una mentalidad tradicional que no había esperado. Parecía imaginarme abrazando un papel doméstico sin dudarlo, al igual que había hecho su madre. La distancia de la casa respecto a mi vida actual, mi trabajo, mi familia, intensificó mi reticencia. Además, aunque la casa era sólida para su edad, mostraba signos de abandono, paredes desmoronadas, pisos crujientes y comodidades desactualizadas me hacían dudar de nuestro futuro en un lugar así. Al notar mi preocupación, Charles intentó consolarme, elogiando el encanto de las casas tradicionales y asegurándome que llegaría a amarlas. Sin embargo, no podía sacudirme mis aprensiones. Por ahora, guardé mis objeciones y pedí que me llevara a casa. Ya que se estaba haciendo tarde, Charles sugirió casualmente que me quedara a pasar la noche, pero mi mente inquieta no lo permitiría. Esa noche, acostada en la cama, reflexioné sobre nuestra situación. Incluso si comenzábamos en la casa ancestral de Charles, siempre podríamos mudarnos más adelante. Con mis ahorros y sus recursos, construir un nuevo hogar podría estar al alcance. Este pensamiento me brindó un atisbo de esperanza en medio de la incertidumbre. En mi siguiente día libre, decidí que era hora de hablar sobre mudarnos a un nuevo hogar con Charles. Esperaba que él fuera receptivo a la idea, considerando mi largo viaje y la distancia de mi familia. Sin embargo, Charles no compartía mi entusiasmo. Para él, dejar una casa que ya era nuestra parecía innecesario. ¿Por qué mudarnos cuando tenemos una casa?, preguntó, claramente sin comprender mis preocupaciones sobre la conveniencia. Su respuesta me dejó frustrada, pero no disminuyó mis sentimientos por él. Continuamos con nuestros planes de boda, y la ceremonia resultó ser un evento lujoso digno del propietario de una empresa de construcción. Julie, vibrante y juvenil, estuvo allí, atrayendo la atención e incluso recibiendo un cumplido de Charles, lo que despertó un fugaz sentimiento de celos en mí a pesar de ser la novia. La ceremonia fue hermosa, y comenzamos nuestra vida de casados en la casa ancestral de Charles. Eventualmente, dejé mi trabajo, una decisión que me sentó incómoda, pero estaba decidida a aprovechar al máximo nuestra nueva vida juntos. Entonces, un día, una llamada urgente del hospital cambió todo. Mi madre había caído enferma de repente y necesitaba hospitalización a largo plazo. Corrí a su lado, abrumada por un torbellino de emociones. Mientras enfrentaba el debilitado estado de mi madre, me sorprendió la reacción casual y despreocupada de Charles. «Oh, tómate tu tiempo», dijo, con una indiferencia que me hirió profundamente, especialmente dada la gravedad de la situación. Su falta de preocupación, disfrazada de una leve molestia, me hizo sentir más aislada que nunca. Durante 5 largos meses, estuve al lado de mi madre, brindándole cuidados constantes mientras su condición no cambiaba. Durante todo ese tiempo, la ausencia de Charles fue evidente. Ni una sola vez la visitó. Me preguntaba si seguía molesto por nuestra última interacción, pero ese pensamiento me parecía trivial en comparación con lo que mi madre estaba sufriendo. Mi madre, cada vez más frágil, me instaba a que visitara la casa, preocupada tanto por Charles como por mí. Sin embargo, mis visitas eran breves y tensas. Charles y yo apenas hablábamos, y me sentía cada vez más fuera de lugar en mi propia vida. Una noche, perdida en pensamientos inquietantes, recibí una llamada de Julie. Hacía tiempo que no hablábamos, y su voz fue un sonido reconfortante en medio de mi caos. Sin embargo, había una inusual vacilación en su tono que me hizo detenerme. «Oye, ¿cuándo piensas volver a casa?», preguntó, sorprendiéndome, ya que no le había mencionado nada sobre mi situación. La curiosidad por su pregunta se mezclaba con mi gratitud por su gesto, y continué la conversación a pesar de una pesada sensación entre nosotras. «Oye, Julie, ¿todo está bien? ¿Necesitabas algo en particular?». Su respuesta fue casual: «No, solo quería escuchar tu voz». Justo en ese momento, una voz masculina interrumpió en el fondo, lo que hizo que Julie terminara la llamada apresuradamente. El sonido me dio un escalofrío, encendiendo una sospecha que no podía ignorar. Habían pasado meses desde que dejé de hacer visitas regulares a casa, consumida por mi necesidad de cuidar a mi madre enferma. La incomodidad de la llamada me impulsó a regresar al día siguiente. Llegué un domingo, esperando encontrar a Charles allí, pero en su lugar, vi un brillante auto deportivo rojo que vagamente reconocí estacionado en el garaje. Al entrar, un par de elegantes tacones en la entrada confirmaron mis peores temores. «Charles, ¿estás aquí?», llamé. Su rostro sorprendido me recibió,
con una incomodidad clara en su expresión. La presencia de las pertenencias de Julie era inconfundible. Tratando de mantener una fachada, Charles tartamudeó buscando una explicación justo cuando Julie apareció, vestida con un atuendo que parecía inusualmente sencillo para ella. Con una actitud decidida, dio un paso adelante y anunció con audacia: «Estoy embarazada». «¿Es hijo de Charles?». La mirada abatida de Charles revelaba que había esperado un momento menos confrontacional. Aprovechando la oportunidad, Julie me culpó por la situación, alegando que mi ausencia la había acercado a Charles. Su confianza no me inquietó, más bien, todo se sentía casi surrealista. Charles, quizás envalentonado por la seguridad de Julie, sugirió que ya era hora de que me fuera. Julie intervino, afirmando que Charles había recurrido a ella, alimentando la narrativa de mi supuesto desinterés en regresar. A pesar de sus justificaciones, me mantuve tranquila, su asombro evidente cuando respondí: «Sabes, ya estaba considerando mudarme. La idea de criar una familia en un lugar tan remoto me había llevado a buscar un nuevo hogar». Un detalle que pareció tomar a Julie por sorpresa. Charles y Julie claramente quedaron desconcertados por mi tranquila aceptación de la situación y mis planes para el futuro. No podían entender mi falta de enojo ante su traición. En ese momento, comprendí que avanzar no solo era posible, sino esencial, permitiéndome dejar atrás una relación que ya no me servía. Cuando Charles reveló el embarazo de Julie sin consultarme, la incredulidad y la resignación me invadieron. «¿Nunca pensaste en discutir algo tan importante conmigo?», señalé, aunque ya sabía la respuesta. Charles, aparentemente ajeno a la gravedad de sus acciones, no podía comprender por qué su infidelidad y sus consecuencias significaban que no podíamos continuar como pareja. «Has tomado tu decisión, Charles. Quédate aquí con Julie. Tienes los medios para arreglártelas. Incluso si eso significa llevar a tu hijo a una escuela privada distante cada día», dije, con un tono firme pero sereno, señalando mi decisión de separarnos. Charles pareció empezar a entender mientras le explicaba mis pensamientos, mientras Julie, sorprendida por mi comportamiento tranquilo, cuestionaba mi reacción. «He perdido la confianza en Charles», admití. «Nunca apoyó a mi madre durante su hospitalización. He decidido mudarme con ella y organizar cuidados en casa. Es un nuevo comienzo para ambas». Aún centrado en sí mismo, Charles se preguntó en voz alta si guardaba algún resentimiento o planeaba vengarme. «No te preocupes», le aseguré con una pequeña sonrisa. «Creo en el karma. Lo que va, vuelve». Poco después, Charles y yo finalizamos nuestro divorcio, y me mudé a una nueva casa accesible con mi madre, asegurándome de que tuviera la atención y la cercanía al hospital que necesitaba. Mientras tanto, Charles y Julie comenzaron su nueva vida juntos en la casa vieja. Sin embargo, la ausencia de instalaciones médicas cercanas pronto se convirtió en un desafío, especialmente con el embarazo de Julie, lo que los obligó a viajar extensamente para los chequeos de rutina. Finalmente, llegó el día en que Charles me contactó, confundido por tener que dejar la casa. Resulta que había pasado por alto un detalle crucial: la casa pertenecía a su tío, algo que yo sabía por nuestras conversaciones previas con su familia. El padre de Charles había confiado la propiedad a su hermano, dudando de la fiabilidad de Charles. Su ignorancia de este acuerdo fue evidente cuando su tío anunció sus planes de vender el terreno, una decisión que tomó a Charles completamente desprevenido, pero que yo ya había anticipado. La situación de Charles rápidamente se deterioró cuando reveló que había sido degradado y le habían recortado el salario, el resultado de la falta de confianza de su tío en sus habilidades de liderazgo. La reacción de Julie ante sus cambiantes fortunas, particularmente sus sueños rotos de transformar la casa en una mansión, expuso las crecientes tensiones entre ellos. A lo largo de todo esto, encontré una sensación de paz y justificación, sabiendo que mi decisión de seguir adelante estaba justificada. Charles y Julie quedaron para enfrentar las consecuencias de sus acciones, mientras yo me enfocaba en crear un ambiente cómodo y de apoyo para mi madre. Cuando Charles me llamó, su voz temblaba de incertidumbre y miedo. Quedaba claro que la revelación sobre la casa y el recorte de su salario lo habían afectado profundamente. «¿Qué se supone que debo hacer ahora?», preguntó, con la desesperación evidente en su tono. Estaba claro que el interés de Julie en él era en gran parte financiero. «Lo siento, Charles, pero esto tendrás que resolverlo tú solo. Tendrás que encontrar una solución», le dije, resuelta a no involucrarme más. Intentó protestar, pero yo ya había seguido adelante, terminando la llamada sin dudar. Poco después, el nombre de Julie apareció en mi teléfono. Dudé en contestar, preparándome para una avalancha de quejas y acusaciones. Sin embargo, conociendo su naturaleza persistente, respondí a la llamada, preparándome para el inevitable aluvión.
Las acusaciones de Julie volaron de inmediato, culpándome por su desilusión con la situación financiera de Charles. Ese ya no es mi problema. Charles sigue siendo un buen hombre, y no está sin trabajo, respondí con calma, tratando de mantener mi compostura. Su frustración era palpable mientras me acusaba de haberle ocultado información sobre la casa. Aunque te lo hubiera dicho. ¿Qué habrías hecho? ¿Dejado a Charles antes de comenzar tu familia? Le contesté, observando cómo se quedaba en silencio, incapaz de responder. Le aconsejé que se centrara en su familia, enfatizando que ahora más que nunca necesitaban apoyarse mutuamente. Con eso, terminé la llamada, sintiéndome desligada de toda la saga. Años después, Charles, Julie y su hijo aparecieron inesperadamente en mi nuevo hogar. El hecho de que hubieran logrado rastrearme me sorprendió. Julie anunció que estaban en la zona para conocer los resultados de la admisión de su hijo al jardín de infantes y habían decidido visitarme. Su tono era presuntuoso al compartir la noticia de la aceptación de su hijo en un jardín de infantes prestigioso, claramente buscando validación. Respondí con un interés fingido, lo que solo pareció irritar aún más a Julie. El orgullo de Julie por los logros de su hijo, combinado con la silenciosa presencia de Charles, creó una reunión incómoda. Intentó menospreciar mi estilo de vida destacando su éxito e inquiriendo sobre mi conocimiento de los jardines de infantes. La conversación fracasó espectacularmente cuando revelé que me había vuelto a casar. El shock en sus rostros fue inconfundible cuando mi esposo, Scott, entró en la habitación. Scott los reconoció de la entrevista del jardín de infantes y se presentó como el director del jardín de infantes Wilson. La realización de que estaban parados en la casa del director, y que ahora yo estaba felizmente casada, dejó a Charles y Julie sin palabras. Su visita, que pretendía presumir de su estatus, terminó en una humillante revelación sobre su malentendido de mi vida. Scott, siempre el anfitrión cortés, los invitó a pasar, pero la dinámica había cambiado drásticamente. Este encuentro me sirvió como cierre, reforzando que seguir adelante de Charles fue la mejor decisión que había tomado. Descubrir que Scott era el director del prestigioso jardín dejó a Charles y Julie sin palabras. Sí, de hecho soy el director, y Denise es mi esposa, confirmó Scott para su asombro. Julie, incapaz de ocultar su incredulidad, cuestionó cómo pude haberme casado con alguien del estatus de Scott. Su escepticismo reveló que siempre me había subestimado, pero me había transformado significativamente desde la persona que una vez despreciaba. Nuestros caminos se cruzaron profesionalmente. Mi empresa fue la encargada de la renovación del jardín de infantes. Scott se sintió atraído por mi dedicación y ética de trabajo, lo que marcó el comienzo de nuestra relación. Mientras presentaba a Charles y Julie a Scott, no pude evitar mencionar su conexión enredada conmigo. Su incomodidad era palpable, especialmente frente a su hijo y al director del jardín de infantes al que esperaban que asistiera su hijo. Ante la posibilidad de que su situación familiar afectara la admisión de su hijo, Julie preguntó ansiosamente por su estatus. Después de un momento de contemplación, Scott les aseguró que el desempeño de su hijo en el jardín de infantes sería el factor decisivo. Esta respuesta trajo un suspiro de alivio a Charles y Julie, aunque su comprensión del entorno del jardín de infantes seguía siendo ingenua. Su falta de conciencia pronto los llevó a desafíos imprevistos que pondrían a prueba su resolución. La comunidad del jardín era muy unida, con una fuerte participación de los padres, y los rumores sobre la relación de Julie con Charles se propagaron rápidamente. Estos chismes no solo aislaron a Charles y Julie de otros padres, sino que también afectaron negativamente a su hijo, Michael. El peso de los rumores lo llevó a su angustia y eventual retiro del jardín de infantes, lo que los obligó a trasladarlo a una escuela pública. Desafortunadamente, los susurros lo siguieron, empañando aún más su reputación en la comunidad. Con el tiempo, los padres de Julie intervinieron, tomando un papel activo en la crianza de Michael. Intentaron protegerlo de las consecuencias de las acciones pasadas de sus padres, permitiéndole asistir al jardín de infantes sin el peso de su tumultuosa historia. Incluso se acercaron a mí para disculparse por todo lo que había sucedido, revelando que Charles y Julie se habían separado y que Julie ahora vivía con ellos, habiendo sido rechazada por su hijo. En medio de estos desarrollos, Scott y yo dimos la bienvenida al mundo a nuestra hija. Encontré un nuevo círculo de amigas entre las madres locales, y Scott, tomándose su licencia de paternidad, demostró ser un padre excepcional. Este nuevo capítulo de mi vida estaba lleno de felicidad y amor, muy alejado del tumulto del pasado, rodeada de amigas y familiares que me apoyaban. Estaba decidida a brindarle a mi hija todo el amor y cuidado que se merecía, encarnando la fortaleza y el amor que mi madre me había mostrado. Mi compromiso de vivir una vida plena basada en el amor y la confianza nunca había sido más fuerte.